Y bien, estamos ahora con Hernando de Soto, que como decíamos, pues el domingo presentó el ILD un aviso en los periódicos proponiendo un proyecto de ley que resuelve el problema de la minería, el problema de Conga en particular, pero el de la minería, la inversión en general. Buenas noches, Hernando. Buenas noches, Jaime. Bueno, brevemente, antes de entrar en tema, ¿qué te parece la campaña esta que hay contra Nadine Heredia? Que a mí me parece un personaje, digamos, refrescante en la política nacional, pero claro, hay quienes tienen aprehensión sobre su aparente excesivo poder, en fin, estaría desplazando al presidente, perjudicaría la imagen en última instancia del presidente, estaría cogobernando y ella no ha sido la elegida, en fin, ese tipo de críticas. Bueno, tampoco se ha elegido seguramente a los hijos, pero ahí están, son parte de la familia, es parte de la realidad. Oye, Jaime, todos aquellos que convivimos con mujeres cogobernamos, eso es un hecho por un lado. Por otro lado, es obviamente una mujer muy inteligente y probablemente algunas muy buenas cosas se las debemos a ella, pienso. Y por otro lado me estoy acordando que cuando el presidente Carter insistía sobre la democratización del Perú en los años 70, ¿no? Al final del gobierno de Morales Bermúdez, él insistía que se haga efectivamente la transferencia del poder, y él no venía, quien venía era su mujer y en el avión presidencial. Eso por un lado, y cuando yo trabajaba con el presidente Fujimori y él no podía viajar, y yo conocía el argumento, pero no tenía la figura presidencial, yo viajaba con Susana. Cosa que es... Bueno, eso debe haber sido muy al principio, porque Susana después fue... Claro, fue los primeros los primeros 2-3 años, así es. Pero lo que te quiero decir es que es perfectamente aceptable la figura de una mujer que representa el poder, y que está casada con él y es una mujer inteligente, es una mujer profesional, no es inusual, es bastante típico. No sé, podría presentar Eleanor Roosevelt durante la presidencia de Roosevelt, era la misma cosa, una mujer con poder y no representaba. Sobre todo Hillary Clinton, ¿no? Y hablar de Hillary, ella se encargó además de la reforma de la salud, me acuerdo, ¿no? De temas específicos muy importantes, sin haber sido elegida. Sin haber sido elegida, pero es la persona casada con el presidente, lo conoce y si es inteligente, me parece perfectamente bien. No, yo no creo que el presidente tiene que pedir disculpas por nada de eso. Bendito sea Dios que hay una mujer inteligente al lado de él, ¿no? Bueno, el tema de la propuesta que has hecho se ha publicado, en fin, la hemos podido leer, y esto comienza con unos párrafos respecto a buscar una solución, y se dice ahí que el presidente de la República tiene, en fin, una serie de obligaciones, tiene el mandato de todos los peruanos, tiene que mantener en buena cuenta el crecimiento económico. El presidente de la región Cajamarca también tiene la obligación de defender a sus representados, reclamar igualdad de oportunidades, limpieza para el medio ambiente, etcétera. Dices, a lo que no tiene derecho el señor Santos es a imponer por la fuerza a todos los peruanos, como si el Perú fuera un país comunista, una sola opción: Conga no va, sabiendo que hay tantas alternativas para que simultáneamente los peruanos discriminados accedan a la riqueza y los inversionistas no se marchen. Bueno, pero aquí hay pues un problema ideológico, ¿no? De alguna manera este señor Santos es Patria Roja, viene de Patria Roja. El propio presidente, cuando fue candidato, invocó más o menos los mismos y tuvo el apoyo finalmente para su elección de Patria Roja. Hay un tema por ese lado complicado, es decir, no sé si con propuestas legales vamos a poder resolver este problema. Bueno, mira, mi experiencia es trabajando en otros países. Yo tengo, digamos, clientes, jefes de Estado, que son marxistas. Y son marxistas, progresistas, que saben qué funciona y qué no funciona, son realistas. Y han sabido acordar sus objetivos o hacer empatar sus objetivos ideológicos con la realidad una vez que lleguen al gobierno, o inclusive antes que lleguen al gobierno. Mira, siempre estamos hablando de cómo ha crecido India en los últimos 20 años, 10 años, y cómo ha crecido China. Lo que nos olvidamos es que los países que han crecido al doble ritmo de
China e India son los países de Europa del Este y de la ex Unión Soviética. Rusia ha crecido mucho más en los 10 últimos años que China o India. Y lo han hecho en muchos casos con personas que eran marxistas-leninistas. Entonces, el hecho de que vengan de una estirpe esencialmente, digamos, anticapitalista, no significa que después de un rato no se adapten y se den cuenta. Por eso es que yo no he perdido esperanza, y creo que a medida que se den cuenta que ahuyentan a mucha inversión, no es que no hay que corregir la forma como se hace la inversión, no es que no hay compañías mineras que no se porten mal, sino que la solución anta, el diablo está en los detalles y se puede empatar una cosa con la otra. Entonces, la idea es la siguiente. Por el momento, el señor Santos, evidentemente, como muchos presidentes de regiones nos vamos a dar cuenta, tiene poder que traspasa las fronteras de Cajamarca. Y una vez que decide perseguir y movilizar a gente y decide perseguir a mineras, va a tener un efecto sobre todo el Perú. Entonces la pregunta es, ¿está excediendo su mandato? No, tiene que hablar. Eso es su mandato, pero tiene que ser responsable de sus actos. Y si nos perjudica al resto de nosotros por su actuar, eso tiene que ser sancionado. Y eso es lo que le falta en nuestras leyes. Entonces la propuesta es que sea responsable de las cosas que hace. Y si hay desempleo, si ahuyenta la inversión donde hay gente que sí quiere la inversión, entonces tiene que ser responsable para eso. Pero por otro lado, cuando el señor Santos dice que hay desigualdad, tiene absolutamente razón. Y quien es responsable de la desigualdad, es decir, de que tengan derechos de propiedad las mineras, que bien, están muy bien los derechos que tienen, pero no la tienen los cajamarquinos, razón por la cual hay estas distancias económicas. Entonces el presidente también tiene la obligación de equiparar a los pobres para que tengan esos mismos derechos, y si no lo hace, también merece sanción. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, no hay competencias sin responsabilidad, y lo que tratamos de hacer en este proyecto de ley es hacerlo a los dos responsables por las consecuencias de las cosas que hacen y no hacen, para que no vengan pues dos candidatos, o mejor dicho, dos políticos que están obviamente en competencia, a hacernos sufrir al resto de nosotros, porque nos dicen o Conga va o Conga no va. Hay una serie de cosas intermedias que nos deberían permitir gozar de la inversión extranjera y al mismo tiempo hacer que los cajamarquinos sean igualados, pero hacia arriba, no empobreciendo a todo el mundo. Bueno, claro, ellos se supone que plantean el tema en términos del agua. Aquí el agua no es un asunto que esté considerado, salvo por el lado ambiental, ¿no? Pero, claro, aquí se supone que la obligación principal del gobernante, del presidente de la República, según esta propuesta, es asegurar efectivamente que las personas tengan los mismos derechos, básicamente de propiedad y empresariales, que la empresa inversionista, que Yanacocha, digamos en este caso, para poder beneficiarse. Entonces, en ese sentido, el gobierno tendría, según este proyecto de ley propuesto, debería crear una entidad nacional especializada con oficinas desconcentradas en las regiones para otorgar a los pobres los mismos derechos y oportunidades, etcétera. Vamos a entrar a eso, pero también dice que en lo que se refiere al presidente regional o los presidentes regionales, se obligan a no entorpecer por acción u omisión administrativa, política o regulatoria el desarrollo de la actividad minera de los proyectos que hayan sido aprobados por el Poder Ejecutivo luego de cumplidos los requisitos de ley. Completamente de acuerdo. Y que la sanción, dice que en el caso que el gobierno regional no cumpla con lo establecido con eso, no recibirá los beneficios económicos provenientes de la actividad minera que le hubieran correspondido. ¿Te refieres al canon en este caso o a qué? ¿Qué beneficios no? Me refiero a que todos estos gobiernos regionales, el señor Santos, recibe los beneficios de un canon, recibe los beneficios de una serie de normas que se han dado en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Muy bien, tiene que ser responsable por sus actos. Si sus actos son de ahuyentar la inversión y nos perjudica al resto de nosotros, él y su presupuesto tienen que ser responsables por eso y nos tienen que compensar por cualquier pérdida que tenga el país. Es decir, no pueden ir a decir cualquier cosa que les da la gana. El Perú... Es decir, se les retiraría, digamos, el canon. Esto es lo que tendría que ser aprobado. Se les retiraría todo, se les retiraría cualquier... De la misma manera,
Jaime, que si tú dañas la propiedad o mi interés o de cualquier otro peruano, tú eres responsable frente al Poder Judicial. La misma cosa ocurre con un presidente que es irresponsable en sus palabras. No pueden decir cualquier cosa. Hay un país que ha tomado 22 años en reinsertar al sistema financiero internacional. Hemos crecido como pocos países en América Latina. No es lo ideal, pero no hemos crecido mal. Y si se nos retira eso porque hay palabras excesivas, porque está teniendo efecto un presidente regional sobre el resto de las regiones, él tiene que ser responsable de lo que él dice, igualito que el resto de nosotros. Esa es la idea detrás de todo eso. Y la forma es afectar su presupuesto. Yo no conozco otra manera de hacer responsable a un político que no es afectar su presupuesto o afectarlo a alguien. No hay mandato sin responsabilidad en ningún país civilizado. Completamente de acuerdo con eso. Ahora bien, el presidente de la República, según este proyecto de ley, debe crear una entidad, o digamos el gobierno, el Poder Ejecutivo, esta entidad encargada de asegurar que otorgar a los pobres los mismos derechos y oportunidades que tienen las empresas mineras, etcétera. Es decir, básicamente, y más adelante se decide, digamos, describe qué haría esa entidad, pero la descripción de lo que haría esa entidad es una especie de enumeración de las funciones, las atribuciones que tienen las empresas. Eso es todo. Mira, una empresa minera, ¿no es cierto?, tiene un derecho de propiedad que es blindado, es perfectamente seguro. Lo da no un gobierno regional, que es un microcosmos en todo el mundo. Ya el Perú es un microcosmos, somos pues, ni a 30 millones de personas, de ciudadanos peruanos, y somos mucho más de 7.000 millones en el mundo, cosa no somos ni siquiera el 1% del mundo. Cajamarca es todavía más chiquitito. Entonces, por lo menos, las mineras reciben el respaldo de un país soberano y un país responsable frente a la comunidad internacional. Y les da una serie de derechos. Esos mismos derechos merecen todos los otros peruanos. Los tenemos muchos que vivimos en Lima y que estamos en las ciudades principales. Pero los campesinos de Cajamarca no tienen esos derechos. Muchos de ellos no están titulados, no están registrados, tienen empresas familiares, unipersonales, no pueden levantar capital, no tienen responsabilidad limitada, juegan en la vida con responsabilidad ilimitada. Y la idea es, ¿por qué? Eso quiere decir que están frente a la vida y la globalización con menos armas que el resto de nosotros. Tienen que tener las mismas armas. Claro, la pregunta sigue siendo, ¿cómo un campesino que todavía tiene una economía de subsistencia en muchos casos, parcialmente de autoconsumo, puede de pronto convertirse en una empresa o ser una empresa con todas estas características que suponen pues un desarrollo capitalista propiamente dicho? Es decir, esto es el colofón del desarrollo capitalista, no el punto de partida. No es el... Bueno, bien puesta la pregunta. Yo diría que es el punto de partida, Jaime. Te indico lo siguiente. No todos somos empresarios. Probablemente el 1% de nosotros puede ser empresarios. No, mucho más. Perfecto, Jaime. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Entonces, la idea es, para esos, esto ayuda. Para aquellos que no lo son, el hecho que tú pongas un activo legal en lugar de un activo ilegal en su haber, significa que tú y yo podemos ir a Cajamarca, digamos que tenemos esta capacidad empresarial, y decimos, oye, si hay oro allá, también seguramente puede haber acá. Ahora, ustedes son los que tienen la superficie de la tierra y deben conocer algunas características por donde puede quedar el oro o no, o se pueden amalgamar, se pueden unir. No se preocupen la parte empresarial, porque les falta, comparado a los de Soto y los Altaos, unas 3 generaciones de educación para poder manejar la cosa bien. Nosotros nos encargamos mientras tanto y les hacemos una propuesta. Nos llevamos el 30%, le damos el 70%. Los explotamos. Le quedan ellos con el 30% y nosotros nos quedamos con el 70%. Pero les hemos dado un porcentaje que no tenían de otra forma. En otras palabras, del momento que tú eres dueño de un activo, y hay abogados, y hay marxistas que están ahí para protegerte, no hay razón por la cual no encontremos una forma de combinar recursos en los cuales ellos no son los empresarios, pero sus activos por lo menos van a valer mucho más que si solamente siembran papa. El hecho es que las compañías mineras logran mucho de su capital en base al título peruano.
Ellos no pueden conseguir 4.000 millones de dólares si es que no van y dicen que son dueños de algo. Ese papelito que permite a la larga financiarse y agarrar liquidez, no los tienen ellos. Y pero mi pregunta es cómo podríamos. Entiendo que, supongo que esto parte por la titulación de la tierra misma, es decir, incluso a nivel individual. Estamos hablando de campesinos que tienen sus parcelas y que deberían ser tituladas. De repente algunas están ya tituladas, no lo sé. Pero además acá se plantea que puedan tener acceso a la empresa, que sean empresarios o que tengan, pero ¿qué son empresas individuales? ¿Cada individuo, cada campesino sería su empresa? ¿O estamos hablando de que se asocien en una empresa que pueda tener todos estos atributos? ¿O qué? Mira, lo importante en la vida es la cosa siguiente, que nunca sabemos qué es lo que va a salir adelante. No sabemos que está Steve Jobs en un garaje y va creando Apple y de repente resulta ser una gran empresa. No sabemos si va a ser eso o si va a ser el señor Walt Disney que está dibujando y de repente hace una gran empresa, o se queda sencillamente en un gran consultor, un gran abogado que hace mucho dinero. Lo importante es la cosa siguiente, es como creemos en la libertad, ellos ya verán cómo se asocian. Pero ellos lo pueden hacer ahora. ¿Para qué necesitan una ley? ¿Para qué necesitan una ley? Porque la legislación sobre las empresas está dada y esa legislación permite todas estas atribuciones. Sí, pero anda a encontrar la cantidad de tiempo que te toma, en primer lugar, registrarse. En segundo lugar, tener una identidad que te lo da el documento para poder juntar recursos. Yo no sé una forma de juntar recursos que no sea por documento, que no sea por contrato. Si no tienes un contrato, claro, requieres de la solidaridad personal. ¿Qué contrato? ¿De qué contrato? Sumar voluntades. No hay nada, Jaime, que esté en este cuarto que no es el resultado de sumar 30 o 30 mil. Bueno, que se puedan asociar en una empresa. Estamos hablando de que se asocien entonces en una empresa. Jaime, el reloj tiene 120 piezas y es el resultado de la acumulación de 30.000 formas de trabajo. Si no hubiese habido contratos, no hay forma en la cual 30 de nosotros se puede asociar. Esos contratos dependen de tener al lado un juez, de tener reglas que son claras, y cuando nos burlamos el uno del otro, nos estafamos, de poder sancionar al estafador. Todo eso forma parte de una infraestructura que no existe en Cajamarca. Por lo tanto, no basta que la ley diga que se pueda, ley tiene que poder ser implementada. Pero digamos, en Cajamarca existe, se supone, COFOPRI. COFOPRI es la que te titula. Existe la SUNARP, que es la que registra los títulos, y también las empresas, la formación de empresas. Claro, es un problema de decisión política, de un programa, pero ¿por qué una ley? Es un problema, digamos, ¿qué podría dar la ley que no exista ya en la realidad? Te lo voy a decir. En primer lugar, mucha de la reglamentación que hoy día permite que SUNARP funcione la diseñó mi organización, el ILD. COFOPRI la diseñó y la creó mi organización, el ILD, inclusive anteriormente el registro predial que lleva yo. Ahora, esas organizaciones se han destrozado. Tú puedes tener una serie de instituciones que están ahí, está la fachada, pero no funcionan. Necesitamos una organización que sea una gran, no solamente que registre estas cosas y titule, sino que sea una gran promotora de la formación de empresas. Esa es un poco la idea. Mira, Jaime, ¿o no? Tú estabas ya hablando de esto anteriormente cuando hablabas de la GEIN y la DIRCOTE. Tú acabas de describir una acción que por ley todavía existe, pero es como un cascarón de huevo absolutamente vacío, sin yema y sin blanco. Claro. Y yo lo que te estoy diciendo es que COFOPRI y muchas de las organizaciones que se supone sirven a los pobres en Cajamarca son cascarones vacíos. No tienen mecánica, no hay motor detrás, no tienen electricidad y sencillamente están como fachada. Lo que pasa en Cajamarca es que esas cosas no existen. Tú no puedes tener propiedad si no hay una promoción de la propiedad que le indique a cada una de estas personas qué es lo que tiene que hacer para hacer valer su propiedad. No basta solamente decir, aquí están los libros. Es como decir, muchachos, estos son los 120 libros que van a tener que leer desde primero de primaria hasta secundaria. Ahí están, pues, sin profesor, sin escuela, léanlos. No, necesitas un organismo promotor, y los que existían han sido destrozados por los tres gobiernos que han sucedido a la década del 90. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
En mi oficina, el día es intenso. Por ello tenemos un compañero que nos apoya de principio a fin. Digitalizamos documentos, copiamos y escaneamos en los formatos adecuados e imprimimos desde cualquier dispositivo de memoria. Con Brother, óptimos resultados siempre. En impresoras y multifuncionales, Brother, estamos a tu lado. Corega aceptó el reto. Me contaron que la comida que se mete entre las encías y la prótesis puede producir mal aliento. Por eso yo reté a Corega. A mis pacientes les recomiendo Corega, porque con la cantidad adecuada ayuda a fijar la prótesis todo el día y a impedir la entrada de alimentos que pueden causar molestias. Con Corega me siento más seguro. No sé por qué no lo había usado antes. Come, habla y sonríe con confianza. ¡Hey, Tigre! Ahora puedes comprar todo lo que quieras en tigres.com. ¡Grande! Compra desde donde estés y te lo llevan a donde tú quieras. ¡Grandioso! Pruébalo hoy. Compra todo en tigres.com. Mi congestión nasal por las noches significaba que no podía ni respirar bien ni dormir bien. Al día siguiente tardaba mucho en recuperarme. Todas las noches me levantaba, me sonaba la nariz o me duchaba. Hasta que probé Respira Mejor, que es libre de medicamentos. E inmediatamente volví a respirar, a dormir y a sentirme mejor. Gracias, Respira Mejor. Respiras mejor, duermes mejor, te sientes mejor. Seguimos conversando entonces con Hernando de Soto. Bueno, lo que se plantea en esta propuesta también, aparte del proyecto de ley, es que este proyecto de ley sería sometido a un referéndum. Este proyecto de ley que obliga a crear esta entidad que va a promover todos estos desarrollos de empresa y que además crea sanciones para los presidentes regionales que desobedezcan disposiciones legales respecto de proyectos mineros, etcétera. En fin, toda esta disposición sería aprobada por un referéndum, pero ahora, un referéndum hay que reunir firmas por el 10% de los padrón electoral. Eso sería extraordinario. ¿Hernando de Soto va a hacer eso? Eso es una posibilidad. Prefiero no llegar a ello porque yo prefiero que esto sea discutido y visto a otras instancias. No, mira, el Perú saca 28.000 normas al año, si vamos a tener un referéndum para cada una no podemos. Pero evidentemente, si estamos llegando a un punto en el cual va a haber una parálisis del país, se está descapitalizando el país y no hay nadie que resuelva el problema entre un presidente regional y un presidente del Estado, para eso fueron creados la democracia directa, para en ese momento dirimir a nivel popular. Ahora, la idea es la siguiente, que a mí me ha parecido muy interesante, por si acaso, con mucho respeto al señor Santos. El señor Santos ha denunciado una cosa que a nosotros nos parece crucial, que es la desigualdad en el Perú. Existe, y está a nivel legal, y me parece que es correcto lo que él dice. Eso no es ninguna novedad, ¿no? Nadie ha dicho que es innovador, lo que hemos dicho es que hay justicia detrás de todo eso. Pero dice otra cosa que es interesante, dice, yo quiero que la gente sepa que yo lo estoy haciendo con la voluntad popular, y está reuniendo gente, está reuniendo ronderos, y consulta, y dice, los otros no consultan. Entonces nuestra respuesta es, bueno, consultemos, pero también consultar es una cosa que se tiene que hacer bien. ¿Quién dice que para los derechos de propiedad los cajamarquinos, que Dios los bendiga, van a decidir para el resto de los peruanos? Ellos tienen que decidir quizás para Cajamarca, pero lo que dice la ley es que el subsuelo y los recursos naturales son de todos los peruanos. Entonces no pueden sencillamente crear una isla separada ahí, salvo que vamos a crear pues un Tihuinza en Cajamarca. Tiene que, entonces la idea, plantea el referéndum, hagamos una parte que les pregunta a ellos en las cosas que los concierne, que decidan si quieren suspender las cosas, pero que eso no se aplica al resto del Perú, que el resto del Perú también se pronuncia al respecto. Entonces, la idea detrás de todo esto no es decir, oye, el referéndum es demasiado peligroso, porque ¿quién puede confiar en esta gente tan sencilla, estos campesinos que no tienen criterio? Nosotros sí queremos que tienen criterio, y que el momento que se haga el planteamiento de que las consecuencias... Pero lo que se está sometiendo a referéndum acá es el proyecto de ley este. Sí, pero cuando
Pero ¿qué es lo que pasa con un referéndum? No hay referéndum, a diferencia de un plebiscito, no hay referéndum sin discusión previa. Y en esa discusión nos vamos a educar todos los unos a los otros y vamos a saber cuáles son las consecuencias de ahuyentar el capital. Ahora, ya viene la desocupación, ya viene la falta de financiación, y cuando nos quiten la financiación internacional nosotros, también la van a quitar los pobres. Ahora vamos a ver a quién lo va a sentir más. Y una vez que tengamos esa discusión, vamos a ver cómo votan los peruanos. Pero según la Constitución y según la ley, un referéndum, digamos, habría que presentar primero una iniciativa popular de ley, para lo cual se requiere el 0.3% creo del padrón, que es una cosa relativamente manejable. Se presenta la ley al Congreso, si el Congreso no la aprueba, entonces procede el referéndum, para lo cual hay que reunir ahí sí el 10% del padrón, que es un montón de firmas, no sé cuánto será eso, más de 1 millón de firmas. Bueno, sería muy interesante, efectivamente. Te cuento. Cuando, después del golpe de Estado, del 5 de abril de 1992, ¿te acuerdas de que nos congeló al Perú su financiación y todo la comunidad internacional? ¿Tú te acuerdas que entonces viene una propuesta de salir de esto con nuevas elecciones hacia una nueva democracia? Y que el presidente Fujimori acepta una serie de condiciones, 14, las cuales las impusimos nosotros a cambio de nuestra mediación con los Estados Unidos y la OEA, y una de ellas fue el referéndum. Y ahí dijo el referéndum basado sobre iniciativa popular y el distrito electoral múltiple, es decir, que era fácil a cualquier peruano hacer las cosas sin la intervención de sus políticos. Es decir, que en los momentos que los políticos fracasaban, igualito como ha ocurrido, por ejemplo, cuando fracasaba el gobernador de California, entró Schwarzenegger por revocatoria, por iniciativa popular, de la misma manera nosotros podemos entrar. Desde entonces se han organizado algunos partidos políticos para quitarle los dientes a esa propuesta. Entonces, para nosotros también es una oportunidad para saber, para enderezar las cosas y acordarnos a qué se comprometió el Perú ante la comunidad internacional, y era que los peruanos íbamos a tener el derecho de tener iniciativas populares, claro, y eso ayudarnos. Está en la Constitución, eso no está en discusión. Y no necesariamente tener que pasar por el Parlamento. La idea justamente es bypassear al Parlamento cuando el Parlamento no le da solución a los problemas como existen ahora. Entonces yo creo que esto va a ser una buena oportunidad, no solamente para resolver el problema de las mineras, que para mí francamente es secundario, es para empoderar a los pobres y nosotros los peruanos ganar aquellos derechos que se comenzaron a ganar a partir del 93 y se han perdido. Entiendo que según la ley hay que pasar por el Parlamento, y si el Parlamento no aprueba... Eso vino después. Bueno, vamos a discutir eso, vamos a ponerlo en la ley. Decir, no puede usted... no se puede cambiar la ley, Jaime, entonces cancelemos el Parlamento. ¿Cómo lo va a exigir? ¿A cambiar? Sí, claro. Pues, cuando las leyes son malas, las leyes se tienen que revisar como en cualquier país del mundo. El procedimiento en realidad no es muy complicado, son 0.3%. De repente no lo es, lo vamos a poner a prueba. Y lo tenemos que poner a prueba porque están en juego 10.000, 20.000 millones de dólares. ¿Cuándo comenzaría en esta campaña entonces? Bueno, ya lo hemos comenzado, y aquí lo estamos discutiendo tú y yo. Es parte de la campaña entrar a este programa. Comenzar a reunir entonces las firmas para... No, en primer lugar vamos a ver si el presidente recoge esto, o si el señor Santos recoge esto, o el presidente de otra región recoge esto. Esas son las personas que van verdaderamente a integrar a los pobres al Perú y a poder a la globalización y a poder lograr igualdad. Eso es una excelente oportunidad para poner a prueba el sistema y mejorarlo. Tú sabes lo que decían los alemanes cuando lograron crear su primer estado: el derecho nace en la fricción. Es en momentos como estos que nace el derecho. Vamos a hacer un buen derecho. Por si acaso, mencionaste el caso de California. California es un caso de prácticamente de parálisis, de colapso gubernamental o estatal, ¿no? Por precisamente estos referéndums constantes que hacen que, claro, se puede, como todo se consulta en referéndum, entonces consultan, bueno, la educación debe tener por lo menos el 36% del presupuesto. Todo el mundo dice, sí, claro. Entonces, eso es una ley aprobada en el estado de California. Y así, con ese tipo de reformas, hacen que ya el gobernador no tenga el menor margen para gastar nada, y hay una inflexibilidad total, y entonces eso ha llevado a la quiebra del Estado. Esa es una cuidado, hay que tener cuidado con eliminar la democracia deliberativa, es decir, que permite elaborar un poco más las cosas. Tienes razón, Jaime, dos respuestas. En primer lugar, claro, hay excesos. La democracia
directa, como decía anteriormente, no resuelve todos los problemas, definitivamente ya no poder ser, lo crea. Pero te haré recordar la cosa siguiente. En primer lugar, que California tiene un producto bruto que es equivalente a toda América Latina. Es la 7ª economía del mundo. Entonces, sí. con todo pero su Estado, su gobierno está colapsado, no puede hacer nada, no puede... Es el 7º país más rico del mundo con todos sus problemas. ¿Sabes cuál es el problema de las democracias? Que conviven con libertad, como las economías de mercado, nos criticamos a muerte, decimos que el sistema no funciona, a diferencia de lo que quieren imponer los rojos, los comunistas, donde no hay discusión. Todo es perfecto. No, claro, sí, y entonces el resultado es que cuando fracasan, nadie supo por qué fracasaron. Mientras que nosotros que creemos en el libre mercado y nosotros que creemos en la democracia, cuando nos hundimos sabemos perfectamente por qué fracasamos y la razón por la cual podemos corregir las cosas. Cosa que California no es perfecto, pero todo California con sus 30 millones de habitantes es más rico que Hispanoamérica con sus 300 millones, cosa que no va tan mal la cosa. Sí, pues, pero ya hace tiempo que está bien parada. Demasiada democracia a veces, estoy de acuerdo. Bien, Hernando de Soto, ya no tenemos más tiempo, pero bueno, vamos a estar atentos a ver a los siguientes pasos, ¿no? A ver qué cosa ocurre. Vamos a ver, Hernando de Soto. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Javier Illescas, director ejecutivo de Proinversión, porque lo que sí está paralizado también son no solamente la obra pública, las asociaciones público-privadas, las concesiones, en fin, eso se está demorando mucho.